Buenas a todos, soy Natalia Tello Burgos y a continuación doy paso a la presentación de la ponencia titulada El mosaico accitano, un trabajo interdisciplinar sobre patrimonio. Dentro del simposio Renovación Pedagógica, Prácticas Educativas de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria y enmarcado en el tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas INTED 2023. A continuación, presento la organización de esta comunicación. En primer lugar, se realizará una breve presentación y justificación del trabajo realizado. Se expondrán los objetivos perseguidos en su desarrollo, seguidos de la propuesta educativa y las actividades llevadas a cabo. Se continuará con el sistema de evaluación utilizado y se comentarán los resultados más relevantes de la propuesta para terminar con la presentación de las conclusiones. En esta ponencia se expone una propuesta educativa realizada este curso académico 2022-2023 en el Colegio La Presentación de Guadix, en las dos líneas que comprenden el último curso del primer ciclo de secundaria, es decir, el tercero de la ESO, y llevada a cabo de manera interdisciplinar entre las materias de educación plástica, visual y audiovisual y física y química, a cargo de las profesoras María Pajeo Cabrera, graduada en Química por la Universidad de Granada, y yo, Natalia Tello Burgos, doctora en Bellas Artes, también por la Universidad de Granada. Los estudios en la educación secundaria implican gran variedad de elementos transversales como puede ser la concienciación y el cuidado y valoración de nuestro patrimonio. La noción de patrimonio constituye, según la UNESCO, el capital cultural de nuestra sociedad contemporánea y reconoce como tal no solo el patrimonio material, sino también el inmaterial y el natural. El patrimonio es, por lo tanto, importante para la cultura y el desarrollo, ya que contribuye a la revalorización continua de las culturas y las identidades. Interviene como agente vehicular para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimiento entre las generaciones. Actúa como fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, posibilitando la generación de productos culturales contemporáneos y futuros. Promueve el acceso a la diversidad cultural y su disfrute y enriquece el capital social conformando un sentido de pertenencia individual y colectivo. Además, ayudan a mantener la cohesión social y territorial. Y finalmente, y no menos importante, la cuestión económica, ya que el patrimonio favorece mucho al sector turístico. El patrimonio cultural es, por lo tanto, esencial para promover la paz, el desarrollo ambiental, social y económico sostenible, y su conservación depende de factores diversos como son el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos entre comunidades, la salud, la emigración, la urbanización, la marginación, las desigualdades económicas y la educación. Y es por ello que la legislación vigente en cuestiones de educación secundaria contempla el patrimonio como elemento transversal en cuanto a concienciación cultural, cuidado y valoración. Tal y como reza uno de sus objetivos generales de esta etapa, es decir, común a todas las áreas y materias, el alumnado deberá conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Por lo tanto, esta propuesta que presentamos ha tenido como objetivo principal la adquisición y desarrollo del pensamiento creativo, a partir fundamentalmente del análisis del entorno cultural y social, de la exploración de las necesidades observadas a partir de ese análisis y de la comprensión de la realidad más próxima al alumnado. Asimismo, el proyecto responde a dos objetivos concretos relacionados con las competencias específicas de las materias implicadas, y estas son comprender la importancia de las manifestaciones culturales y artísticas de la zona, mostrando interés por el patrimonio como parte de la cultura propia, reflexionando sobre cómo son testimonio de los valores y las convicciones de cada persona y de la sociedad que nos rodea, para reconocer la necesidad que existe para su protección y conservación y el papel que puede cumplir el alumnado en ello. Y comprender, identificar y relacionar los motivos por los que ocurren las principales transformaciones físico-químicas en el entorno más próximo, basándose en la observación directa e indirecta del patrimonio, para resolver problemas actuales con el fin de aplicarlas y así contribuir a la mejora de la realidad más cercana y a la creación de un mundo mejor. Esta propuesta se ha diseñado a través de una serie de actividades marcadas en una situación de aprendizaje conjunta. Un mosaico accitano. Investiga, descubre y ama.
de manera que la adquisición de las competencias específicas de cada área implicada sea vista favorecida por la implementación de una metodología diversa que no solo ha reconocido al alumnado como agente de su propio aprendizaje, sino que además ha sido capaz de integrarlo en las dinámicas del tejido social de su zona. La secuenciación de las actividades ha sido la siguiente. En primer lugar, desde la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se les invitó a que realizasen en el aula una reflexión sobre lo que consideraban ellos como patrimonio, leída y defendida de clase y seguida de una introducción teórica sobre lo que es el patrimonio. Posteriormente, se les invitó a que seleccionasen un elemento de patrimonio, ya fuese material, cultural o inmaterial, y que investigasen sobre él. En este punto, quiero recordar que nos encontramos en un centro de Guadix, una comarca rica en patrimonio natural como las fosas tectónicas del Marchal, en el Geoparque de Granada, y también cultural. Tenemos la catedral, un montón de iglesias, la escolanía, la alcazaba, los palacios, también las cuevas, restos arqueológicos romanos, etc. Pero también tenemos plazas emblemáticas y zonas empleadas por los jóvenes que forman parte importante de sus vidas. Es decir, su patrimonio personal. Por lo que consideramos que ese vínculo asociado al patrimonio va a ser lo que los implique personal y significativamente en la propuesta que presentamos. Bien, de esta investigación se obtuvo una selección muy variada de elementos patrimoniales, algunos no necesariamente reconocidos como elementos patrimoniales oficiales, pero sí importantes para ellos, ¿vale? Su propio patrimonio. Esta información sobre cada uno de esos elementos seleccionados fue expuesta en clase de manera oral y evaluada por sus compañeros. Una vez seleccionados los elementos de patrimonio y en las siguientes sesiones de educación plástica, el alumnado se trajo una imagen de su elemento de patrimonio y en clase se realizaron unos bocetos a lápiz y una valoración tonal de la imagen a color. Mientras que en la materia de física y química se estudiaban los factores que afectan comúnmente al patrimonio, con la intención de que el alumnado investigara sobre el material de su elemento patrimonial y sobre cuáles son los agentes implicados en su deterioro. Aquí tenéis algunos ejemplos del trabajo. Además, se organizó una salida a la iglesia de Santiago de Guadix, donde un técnico restaurador les mostró cómo es el trabajo para la recuperación y conservación de su fachada y la gran importancia del trabajo colaborativo entre diferentes profesionales. En la siguiente actividad, en la materia de educación plástica, se realizaron unas láminas con papeles recortados de diferentes tipos a modo de mosaico libre para la creación de una versión propia de su patrimonio. Finalmente, y a modo de producto final, se han podido exponer fuera del centro educativo una selección de las láminas del mosaico y lo que ha proporcionado al alumnado un reconocimiento social y una oportunidad de participación e inclusión en su zona. Teniendo en cuenta las diferentes competencias específicas evaluadas en las materias involucradas en cada tarea dentro de la propuesta educativa, se han tenido en cuenta los criterios de evaluación correspondientes. Para ello se han empleado distintos instrumentos, como son la observación directa y sistemática del trabajo diario en clase. También listas de cotejo para, por ejemplo, el control de los materiales traídos cada día en cada sesión o la entrega a tiempo de las actividades. También se han empleado sendas rúbricas para la valoración de su nivel de desempeño correspondiente, en las que se encuentran rúbricas únicas para el profesor, para la evaluación de los trabajos teóricos y los prácticos, rúbricas para el alumnado de autoevaluación, para la valoración de su propio desempeño y rúbricas de coevaluación dirigidas a la elaboración, por ejemplo, de exposiciones orales y de las defensas de los trabajos. Finalmente, se les ha facilitado un formulario Google Forms anónimo para la valoración del desempeño docente y de cada una de las actividades realizadas dentro de esta propuesta o situación de aprendizaje. Los resultados en general han sido muy positivos. Las actividades han tenido muy buena recepción entre el alumnado participante, que está compuesto por 27 alumnas y 28 alumnos. De todas las actividades realizadas, la mejor valorada ha sido, en primer lugar, la salida y visita guiada a la iglesia de Santiago, seguida del montaje de la exposición de los trabajos. En el lado opuesto, la actividad peor valorada ha sido la de la reflexión individual escrita de la primera sesión, por lo que asumimos que como aspecto de mejora sería más motivador en un inicio del proyecto de otra manera, ¿vale? Para enganchar al alumnado desde el principio.
De todos los alumnos encuestados, el 37% prefiere el trabajo más académico, es decir, trabajos escritos, evaluaciones tradicionales, con exámenes, etcétera, frente a un 44% que prefiere los trabajos más prácticos. El resto es indiferente. En cuanto a la valoración del proyecto, el desempeño docente y las opiniones del alumnado, todos los alumnos consideran que es mejor repartir la carga lectiva entre varias materias para así aligerar el peso académico y aprovechar mejor el esfuerzo. Se ha valorado como positivo el trabajo realizado por ambas docentes en cuanto a que es a la organización y a la actitud que consideramos que, bueno, actitudes que consideramos que promueven el aprendizaje. Y les ha entusiasmado especialmente el hecho de que sus trabajos estuvieran expuestos fuera del colegio. Además, las fechas de la exposición coincidieron con las vacaciones de Semana Santa, por lo que tuvieron la posibilidad de visitar su trabajo junto a sus familiares y amigos, y eso le dio al proyecto pues, un carácter más relevante. En conclusión, esta propuesta ha contribuido a la comprensión de las necesidades culturales y sociales reales gracias al análisis del entorno más próximo del alumnado. El alumnado ha reflexionado sobre el patrimonio y comprendido que las manifestaciones culturales son testimonio de los valores y de las convicciones de cada persona y de la sociedad, por lo que su implicación supone una mejora y un bien para todos. También ha comprendido la importancia de la sinergia entre disciplinas como fin para resolver problemas actuales y así contribuir en la realidad que los rodea. Y gracias a esto hemos conseguido que el alumnado se vea a sí mismo como centro de su proceso de aprendizaje y como agentes activos en la sociedad. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de vuestro interés y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme. Un saludo y hasta pronto.